Buenos días, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en Verdad y Salvación. En esta serie de programas deseamos llevar a sus hogares un mensaje revelador de la palabra de Dios, un mensaje que le acercará a Dios y al conocimiento de su voluntad y que asimismo le capacitará para ser una bendición para los que le rodean. Hoy meditaremos sobre la corona de la creación. Con nosotros el pastor Yuraí Cruz. Que Dios les bendiga. Buenos días, amigo. Tenemos otro día para estudiar la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar suplicando la iluminación del Espíritu Santo. Bondadoso Padre Celestial, en esta mañana cuando abrimos tu palabra para estudiarla, necesitamos la iluminación de su Espíritu. Por lo tanto, Señor, venga a gravar estas verdades en nuestros corazones y ayúdanos para que podamos vivir en armonía con las orientaciones de tu palabra. Que el mensaje pueda cambiar nuestras vidas. Oramos y suplicamos estas bendiciones en nombre de Jesús. Amén. Del primero al quinto día de la creación, Dios creó todas sus obras por su palabra, por sus órdenes. El salmista declara: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 6 y 9. Pero la obra coronadora de la creación, el hombre, su principal criatura, no vino a la existencia por medio de órdenes, mas el Creador mismo se ocupó de modelarlo con sus propias manos, utilizando el polvo de la tierra. En el libro de los Orígenes, el Génesis, leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue hecho una alma viviente. Génesis 2, 7. La escultura estaba lista, completa, diseñada y esculpida por el más talentoso de los escultores. La faz, los ojos, las formas del cuerpo, cada órgano en su debido lugar, todos los mínimos detalles que embellecían el cuerpo humano, todo estaba preparado, pero el trabajo no estaba concluido. El hombre debía vivir, pensar, decidir, amar, crear, crecer. Entonces Jehová se inclinó y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue hecho una alma viviente. El término hebreo de Génesis 2:7, traduzido como alma viviente, es nefesh chaya, que proviene de nafash, que significa respirar. La palabra griega equivalente en el Nuevo Testamento es psique, una vez que la respiración es la más evidente manifestación de la vida. Nefesh designa basicamente el hombre como una criatura viviente, una persona. Note-se que el relato bíblico del hombre, que el hombre se tornó una alma viviente y no recibió una alma como una entidad separada e independiente del cuerpo. La expresión hebrea nefesh o griega psique, em muitas ocasiões é traduzida simplesmente como vida, persona, emoções. Por lo tanto, segundo as Escrituras, el alma não é inmortal, sino, por el contrario, está sujeta a la muerte e pode ser destruída. Vemos dois exemplos em la palavra de Deus. Apocalipse 16, 3. El segundo ángel derramou su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Mateus 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El relato de Génesis sobre la creación es muy importante para una correcta comprensión de la naturaleza humana.
Las Escrituras nos presentan al hombre como una unidad orgánica, indivisible, del cuerpo, alma y espíritu, que funciona en íntima cooperación, revelando un relacionamiento armonioso entre las facultades espirituales, mentales y físicas de la persona. Otra gran verdad de las Escrituras en relación a la creación del hombre es que él fue criado conforme la imagen de Dios. ¿Qué implica esto? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana. Y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios crió al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo. El que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia. Cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, molúsculos o cuadrúpedes, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios, segundo Lucas 3:38. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y sentía feliz de llevar la imagen de Dios y mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas calidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. Ser criado conforme a imagen de Dios significa que el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Aunque Adán fue criado perfecto, con una mente bien equilibrada, con rasgos nobles de carácter, no fue criado con un carácter completamente desarrollado, puesto que este desarrollo es el resultado de hechos y hábitos formados por pruebas y dificultades. Es por esto que la obediencia de Adán necesitaba ser puesta a prueba. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron criados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales, libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debía gozar de la comunión con Dios y de los santos ángeles, pero antes de darle seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. Dios pudo haber criado el hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán
para que não tocara o fruto proibido. Pero em esse caso, o homem hubiera sido não um ente moral livre, sino um mero autômata. Sem livre albedrío, sua obediência não haveria sido voluntária, sino forçada. Não haveria sido possível o desenvolvimento de seu caráter. As características e condições de Adão antes de la caída eram, por lo tanto, as seguintes. Primeiro, tinha a imagem de Deus. Segundo, era puro, sem pecado, sem mancha alguma de pecado. Terceiro, não tinha inclinação alguma hacia o mal ou propensão hacia o pecado. Quarto, tinha nobres faculdades, habilidades intelectuais superiores. Quinto, tinha uma mente bem equilibrada. Sexto, tinha perfeita saúde. Sétimo, tinha uma natureza que estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Octavo, tinha condições físicas, mentais e espirituais para obedecer perfeitamente à lei de Deus. Noveno, tinha o caráter plenamente desarrollado. Por lo tanto, poderia cair. Tinha também liberdade para transgredir a lei de Deus. Por lo tanto, poderia cair em tentação. A obediência perfeita e perpétua à lei de Deus, como condição de vida eterna, era um requerimento divino que Adão estava capacitado a cumprir. Deus o criou com habilidades amplias e ilimitadas para satisfazer esta demanda. Por lo tanto, a acusação de Satanás em el início do grande conflito de que a lei de Deus não poderia ser obedecida era uma falsidade. Não, sendo possível continuar com sua rebelião em el cielo, Satanás hallou um novo campo de ação para sua enemistade contra Deus. Ao tramar a ruína da raça humana, viu em la felicidade e em la paz que a santa pareja gozava em el Edén, el deleite que ele havia perdido para sempre. Estimulado por la envidia, resolveu induzir-lhes a desobedecer e atrair sobre si a culpa e o pecado e o castigo do pecado. Trataria de cambiar seu amor em desconfiança e seus cantos de alabança em opróbrio para seu Criador. Desta maneira, não só arrojaria a estes inocentes seres em la desgraça que ele mesmo se encontrava, sino que também ocasionaria desonra para Deus e pesar em los cielos. El registro del pecado original é uma página oscura em la história de la humanidade. Aí vimos como Satanás astutamente enganou a Eva e levou a nossos primeiros padres a pecar contra Deus. A serpente, o mais astuto de todos os animais del campo que Deus, el Eterno, havia hecho, dijo a la mujer: assim que Deus os dijo que não comais de nenhum árvore del huerto, la mujer respondeu a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, não comais de él, ni lo toquéis, para que não muráis. Entonces la serpiente replicou a la mujer: não é certo, não moriréis, sino que Deus sabe que el día que comais de él, serão abiertos vuestros ojos e sereis como Deus, conhecedores del bien e del mal. Quando a mulher viu que o árbol era bueno para comer, agradável a los ojos e codiciável para alcançar sabedoria, tomou de seu fruto e comió, e também deu a seu esposo, que comió igual que ela. Gênesis 3, 1 a 6. Satanás, disfrazado em la serpiente, aproveitou quando Eva se acercou del árbol proibido para suscitar dúvidas e desconfiança em las palavras de Deus. Luego, la ambição de tornar-se como Deus transformou sua fé em incredulidade e, consequentemente, em transgressão. La caída de la raça humana, seja em sua primeira experiência ou em las subsequentes, foi sempre causada por la quiebra de la confiança em Deus
y en su palabra. Esa incredulidad los condujo a la desobediencia, al rompimiento del relacionamiento y finalmente a la separación entre Dios y el hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en nuestros primeros padres? Después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Esta fue la primera consecuencia. Génesis 3, 7 y 8 leemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3, 7 y 8. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Escribió Pedro en su segunda epístola. Por la desobediencia, sus facultades se pervertieron y el egoísmo sustituyó el amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Hay un abierto contraste entre la condición de Adán antes y después de la caída. Ahora perdió la imagen de Dios, manchado por el pecado. Sus facultades fueron pervertidas y su mente desequilibrada. Se hizo sujeto a la enfermedad, el sufrimiento y finalmente a la muerte. Su naturaleza se depravó por el pecado y también adquirió inclinaciones a la desobediencia. ¿De qué manera el pecado de Adán afectó la naturaleza humana de sus descendientes? Pelayo, que vivió de 350 a 425, foi um dos teólogos da igreja. Insistiu que a caída de Adão lhe afetou apenas a ele e que se Deus exige de las pessoas que vivam vidas perfeitas, ele também lhes dá a habilidade moral para que elas possam lograrlo. Para Pelayo, todo homem é criado livre como Adão, tendo, por lo tanto, capacidade de escolher entre el bien y el mal. Cada alma es una creación individual de Dios, no heredando por esto la contaminación del pecado de Adán. La universalidad del pecado en el mundo es explicada por la flaqueza de la carne humana y no por la corrupción de la voluntad humana por el pecado. El hombre no hereda el pecado original, segundo él. Pero Agustín, que vivió de 354 a 430, otro teólogo de la iglesia, mantuvo que el pecado original de Adán fue heredado por toda la humanidad y que aún el hombre caído retuviese la habilidad para escoger, ele está escravizado por el pecado y no puede dejar de pecar. Por el pecado cometido, el hombre desde entonces transmite por herencia a los descendentes el vicio del propio pecado, segundo Agustín. Ese es el pecado original. Ciertamente no es muy fácil entender cómo pudo el pecado de los primeros padres transmitirse a los descendientes que não participaram de aquele pecado. Por lo tanto, não tem nenhuma culpa personal. Adão engendrou, escreveu Agustín, hijos e hijas, herederos de la vida marchitada, segundo sua imagen. E assim los hijos de los hijos, e sus generaciones cargan en sí mismo la herencia inicua del pecado original de Adán. La vida manchada por el pecado, con todas sus consecuencias, inclusive la muerte. Pero Pablo declarou em Romanos 5, versículo 12: Portanto, como el pecado entrou em el mundo por um homem, e por el pecado la muerte, assim la muerte passou a todos os homens, por quanto todos pecaram. Romanos 8, 7
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. David reconoció su inherente pecaminosidad cuando declaró: he aquí, en iniquidad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Salmo 51, versículo 5. Creemos, segundo la palabra de Dios, que nosotros, los descendientes de Adán, compartimos su culpa y la pecaminosidad de su naturaleza, porque la Biblia nos declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastes 7:20. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando hablamos de la pecaminosidad de la naturaleza humana, estamos hablando de la presencia del pecado y de las tendencias pecaminosas que hacen parte de la misma naturaleza. Es verdad que bajo estas condiciones, el hombre no pudo más obedecer perfectamente la ley de Dios. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Debido a que la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Así, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Ele estava hablando de uma impossibilidade. A salvação, de um ponto de vista humano, é uma impossibilidade. Essa é a razão porque os discípulos assombraram em grande maneira e perguntaram: quem, pues, poderá ser salvo? Deus não cambia. Deus não rebaja a condição de salvação para venir ao encontro das necessidades humanas. A condição é perfeita e perpétua obediência a sua lei. E o homem se puso a si mesmo donde não pudo mais satisfazer esta condição. Assim, a salvação é uma impossibilidade humana. Mas graças a Deus por a resposta de Jesus a los discípulos. Para os homens, esto é impossível, mas para Deus todo é possível. Mateus 19:26. Assim, amigo, podemos alegrar-nos porque, se por um lado, nossa salvação é uma impossibilidade humana, mas por outro lado, ela é uma possibilidade divina. Como foi isso possível? Le invitamos a que esteja conosco amanhã, em este mesmo horário, quando vamos falar do maravilhoso plano que Deus puso em ação por nossa salvação em la maravilhosa persona de Jesus Cristo. Hasta amanhã. Que a paz de Deus esteja em seu coração. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844
o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.